Con Mónica Leiva. Muy bien, estamos con nuestra presentación. Bueno, la gente que seguramente consulta, pregunta, y nosotros veremos si podemos darle alguna respuesta, Hugo, ¿no? Exactamente. Que esa es la parte más difícil, ¿no? Bueno, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, a ver, si uno no es Ludovica Esquirru, imposible dar una respuesta de lo que va a pasar de aquí en De lo adelante. que va a pasar, es cierto, ¿no? Sí. Bueno, contame que tuviste en la conferencia, primera conferencia de Frigerio. Primera conferencia de Frigerio. Adelanto, también voy a hablar de las medidas de Luis Caputo y darle un poco el marco de todo esto. A ver, Frigerio hizo una conferencia el día martes, el lunes había asumido a la noche, el martes una conferencia que a mí en lo particular, que estuve allá en Paraná, en el Salón de las Mujeres entrerrianas, me gustó en el sentido de que, bueno, fue cortita, no más de 15 minutos. Dinámica, digamos. Dinámica, nos anotábamos previamente y pocos para consultar y Bien. más que nada uno iba de pronto con el nuevo gobierno, el periodista que va en esas reuniones, lo primero que vos decís, bueno, pasame el protocolo con todos los cargos, los números de teléfono, digamos, Claro. está mucho más interesado. Hay que actualizar la agenda. Hay que actualizar la agenda con los nuevos funcionarios, las Tal nuevas cual. oficinas, bueno, obviamente para hacer nuestro trabajo habitual. Sí. De todos modos, bueno, Frigerio se presentó en sociedad ante el periodismo acreditado en Casa de Gobierno y un poco las cosas que salieron es lo que él dijo. Estaba pendiente todavía toda la cuestión de lo que iba a decir Luis Caputo, el ministro de Economía de la Nación, por la tarde, eso, sí, que es lo que vamos a ver después. Obviamente se sabía que iba a venir algo del plan motosierra, del tema electoral que había llevado Milei en adelante, iba a aparecer y de hecho apareció en gran parte. ¿Qué dice Frigerio antes de conocerse todo lo que se conoció después del plan nacional? Bueno, la provincia, lo mismo que en la nación, ya es el estribillo, no hay plata. Sí. Se reducirán a la mitad los cargos políticos. Ese es otro detalle. Él va a hacer la reestructuración es básicamente eliminar subsecretarías. Subsecretarías. Ahí ya se va más o menos la mitad. Y pasar ministro, secretarios y de ahí directamente a las direcciones, que son en general cargos ya de carrera. Ya son de carrera. Eliminar subsecretarías, por lo menos en la primera parte. Después veremos cómo viene la mano con estas cuestiones. Planteó que van a gestionar con más eficiencia y eficacia todo el gasto público para amortiguar los efectos del ajuste. Ahí hay temas centrales que son, por ejemplo, la obra pública. Claro. La Nación ya adelantó Luis Caputo que todas las obras que están comenzadas y en desarrollo se terminan. Las que están licitadas o en cualquier etapa previa al comienzo y no comenzaron, quedan paralizadas. Bien. Este gobierno a nivel nacional ha heredado 2.800 obras del gobierno anterior. En ese sentido hay que, dentro de todo lo negativo que dejó Alberto Fernández, la dinámica de la obra pública fue importante. Como en general la suele tener el peronismo en funciones. Bueno, este gobierno va a bajar a 1.400, que son las que están en desarrollo y las quieren terminar. Después no hay más obra pública. Quedan las provincias. Claro. Las provincias tienen que hacer lo suyo. La provincia le está debiendo a las empresas contratistas 20.000 millones de pesos, de los cuales ya 6.000 millones están judicializados. No cobraban. Esta es la herencia recibida, recibida del gobierno anterior. Y para hacer frente a esto, para hacer frente al gasto que tiene que ver sobre todo con sueldos durante el verano, que siempre es un periodo crítico, y en Argentina justamente se hacen los cambios de gobierno justamente en el momento que empieza crítico para el Estado, que son diciembre, más que diciembre, enero, febrero. Recién en marzo la economía vuelve a funcionar y los impuestos vuelven a pagarse en las cantidades y las cuantías con las que el Estado puede funcionar. Eso es básicamente el problema que tiene el verano. Todos estamos medio de vacaciones. Entonces van a pedir 30.000 millones de pesos para abonar los salarios de diciembre en los primeros días de enero. Adelantó Frigerio que va a pagar el aguinaldo, porque por ahí entre las cosas extremas que se habían planteado, bueno, ¿qué pasaba con el aguinaldo? Se paga en el sector público. Y, obviamente, por ahí alguna pregunta que hicimos nosotros desde como periodista, que hice yo en particular,
preguntándole desde la perspectiva del interior, bueno, ¿cuáles son las novedades para las gestiones municipales, comunales, juntas de gobierno? Un poco lo que nosotros cubrimos en área de influencia desde los medios del interior. Básicamente le va a pedir el mismo esfuerzo, reducir gasto público, reducir gasto, sobre todo gasto de la política, y ser cuidadosos con los presupuestos para obras de infraestructura. Tratar de hacer lo más que se pueda con los fondos propios. Él mismo prometió tratar de hacer lo más que se pueda con los fondos propios de la provincia. Y el otro dato importante para los trabajadores del sector, docentes, sanidad, empleados públicos en general, va a continuar el diálogo con el sistema de paritaria. Porque también está a nivel nacional, la motosierra va para la legislación laboral que está en discusión. Bueno, en la provincia eso no se puede discutir porque son leyes nacionales, pero sí la decisión política de seguir trabajando desde la paritaria. Bien. De ahí a que al pedido de aumento que hagan lo que pretendan ellos. Lo que se pretenda, claro, se pague. Sí. Que está claro, a mi criterio, que Frigerio no va a estar en la misma tónica de Bordet, que acordó básicamente la inflación, era la cantidad que se pagaba de aumento. Acá me parece que no, va a haber una pérdida real de salario para los trabajadores, tanto activos como los pasivos. Va a haber ya se empezó el estricto control de asistencia y de licencias médicas, todo el personal, de hecho había todo un hormigueo en la Casa de Gobierno en los últimos días de todo el personal con adscripciones. ¿Qué es una adscripción en el sector público? Alguien que está en un determinado lugar, en una dependencia, y que por algún motivo pasó a otra dependencia en algún momento. Generalmente por razones políticas, por una decisión política, otras veces son decisiones técnicas, personal que pasa a otra área porque lo necesitan y tiene formación en esa área. Hay cambio de gobierno y normalmente se revisan las adscripciones, porque entre las adscripciones por derecha también hay otras que vienen con trampa. Ahí hay mucho pago político también dando vueltas en las adscripciones. Las licencias médicas desde ya. Todo el que tenga una licencia médica la revisan para ver que realmente está enfermo de lo que dice estar y por lo tanto no puede asistir a trabajar. Y también se van a revisar los contratos de los últimos meses, ¿no? De cajón, ese es el otro tema. Control de asistencia, control de licencias médicas, de adscripciones, de contratos, etcétera. Y en las próximas semanas va a ir enviando, dijo él, muchos proyectos a la legislatura para crear las nuevas herramientas de gestión. O sea, viene el gobierno nuevo, como toda escoba nueva, quiere barrer bien y por lo tanto va a tener sus propias decisiones en cuanto al reacomodamiento del organigrama, reacomodamiento de cargos, de puestos, de funciones y obviamente una revisión de cómo va a trabajar con el Estado en esas condiciones. Digamos, ahí para el ciudadano de a pie, como somos la mayoría, el tema pasa por, eficacia y eficiencia. Claro. Que se gaste bien, que se gaste donde corresponde y que esté bien aplicado lo que se gasta. Siempre en estos cambios de gobierno, cambios de signo político, cambios de grupo político, uno espera que las cosas empiecen a funcionar de otra manera con el que llega. Bueno, así que en la provincia un poco esa es la cuestión, prometió eficacia, eficiencia, mayores controles, disminuir a la mitad básicamente los cargos de la política, con un consiguiente ahorro más o menos similar en cuanto a eso. Con el tema del gasto en la política acá hay que aclarar algo. Milei llegó a la presidencia sobre todo hablando en contra de la casta política. El gasto de la política, es decir, los cargos que se ponen, secretarios, subsecretarios, directores, etcétera, en general no llegan al 1% de todo el presupuesto, en cualquier presupuesto, salvo que vos tengas un desmadre, que no suele ser el caso en la Argentina, ni en la nación, ni en las provincias, y en general los municipios tampoco. O sea, reducir gastos en la política no es que ahí completaste el ajuste. Echar a los ñoquis, echar a los que no sirven. A ver, sí, terminemos porque hay una falsa idea de que con eso lo paga. Exactamente. Lo instaló el gobierno que está ahora. Eso, a ver, y vos lo querés explicar
y medio que la gente en la onda dice, no, que se vayan todos, que se vayan los que no sirven, que se Claro, vayan estos, que están, claro. Sí. y con eso arreglamos todo. No, no Ujú. arreglás prácticamente nada. Claro. Son Sí, sí, otros sí. los temas. En ese cargo, Ujú. en ese gasto incluso he visto algún número que me pareció muy descolocado, ¿no? Era mucho menos del 0,01%. Claro. Lo que vos podías, digo en general, menos del 1%. Ujú. No es nada frente a los desequilibrios macroeconómicos, no solo fiscales, que tiene la Argentina. Ujú. Pero bueno, pero es importante porque tiene un factor psicológico. Exacto. La gente quiere verte Ujú. hacer un poquito de barrer la alfombra y barrer Sí. todo lo que es ñoquis y todo ese tipo de cosas. Ujú. En Entre Ríos, la prueba ácida, entre comillas, uno que va a tener este gobierno va a ser los contratos en la legislatura. Ujú. Si vos querés cambiar realmente el tema de la corrupción y las corruptelas en la política, hoy la financiación pasa en gran medida por todo el tema de la legislatura, como pasa en muchos otros lugares de la República Argentina. Ujú. La capacidad, el estirar la cantidad de contratos que cada legislador, especialmente los oficialistas, tiene para después hacer política. Ujú. Bueno, y un tema que también quedó como en stand-by, porque creo que se lo preguntaron con respecto a qué posibilidades hay de, no sé si de revisar o de privatizar alguna empresa de servicio, ¿no? Lo dejó como en stand-by, dijo, creemos que por ahora no es necesario, pero se va a revisar eso, ¿no? En realidad Entre Ríos no tiene prácticamente empresas para privatizar. Ujú. Y en la experiencia de los años 90, cuando se privatizaron o se crearon empresas privadas, no funcionó. Claro. La única empresa que se privatizó y reprivatizó después fue Banco de Entre Ríos, Ujú. que fue una picardía, Montiel la quería estatal, Ujú. y entiendo yo que con justificada razón. Hay provincias que tienen su banco, Su propio banco, banco exactamente. estatal, con el cual manejan y Ujú. tienen facilidades para su propia economía. Sí. Sobre todo en lo que tiene que ver con los créditos al sector productivo, las Exacto. pymes de tus provincias. Ujú. Si el banco es estatal, vos por decreto le exigís Tomá que haga la esto. decisión y Acá ya tenés está. que negociar con el privado Exacto. que tiene otros negocios en mente. Ujú. Recordemos que eso se reprivatizó en tiempos de Busti, 2003 en adelante, y donde ahí había un fuerte lobby de Néstor Kirchner, de los Kirchner, para que quedara para el grupo Eskenazi, que eran los amigotes de ellos de Santa Cruz. Exacto. Sería el único caso que además fue el único que existió. Ujú. Acá se privatizó Enersa cuando era Edersa en la década del 90 Ujú. y después se tuvo que volver a Sí, estatizar. sí. Y recordemos que incluso el Banco de Entre Ríos vino Crédit Agricole, un gran banco francés a la escala mundial, y se fueron de vuelta en la crisis del 2002 sin avisar de un viernes para un lunes, hasta los propios empleados no sabían lo que había pasado. Dejaron el banco sin conducción. Claro. Ahí intervino el Banco de la Nación, el Banco Central, y ordenó al Banco Nación Ujú. administrarlo. Ujú. Fue en los tiempos de Montiel todavía. Así que lo único que se podría privatizar, no sé, no hay Entre Ríos cuestiones para privatizar. Ujú. Y no pasa por ahí un poco el tema. Claro. Que también hay como una falsa idea, ¿no? Eh, De que se van a resolver los números así. no, bueno, aparte estoy en contra de privatizar, por ejemplo, cuestiones estratégicas como Ujú. las telecomunicaciones con ARSAT, Ujú. empresa que no da déficit y que funciona muy bien, o el tema petrolero, Vaca Muerta, YPF. Privatizar YPF sería uno de los mayores escándalos. Los países en general que son con un fuerte segmento petrolero, Argentina hoy es una potencia petrolera a nivel mundial gracias a Vaca Muerta. Ujú. Es uno de los 3 grandes yacimientos de hidrocarburos no convencionales del planeta. Claro. O sea, somos en Sudamérica, Arabia Saudita, después de Venezuela, Ujú. que es la gran potencia petrolera del continente. Claro. Privatizar YPF es entregar un gigantesco negociado con toda la corrupción que hay por delante y a factores de poder que no tienen nada que ver con lo nacional, con un modelo estratégico de país. Ujú. Hay que oponerse abiertamente a la privatización de YPF. Eso lo señalo de ya con absoluta cuestión. Donde empiece el gobierno de Milei a hablar de privatizar YPF, Claro. yo creo que hasta, no digo los libertarios porque tienen otra idea, pero en general cualquier persona que maneje la aritmética básica que 2 más 2 es 4,
Con eso ya alcanza para entender que YPF tiene que seguir estando estatal. Bien. No es privada Aramco, la gran empresa estratégica que tiene Arabia Saudita. ¿Y qué hizo Arabia Saudita? ¿Es un país próspero o un país pobre? No es tampoco privada ninguna de las empresas, la de Qatar. Al contrario, tienen grandes fondos de inversión gracias al manejo estatal del petróleo y del gas a lo largo de su vida. O sea, Bien. privatizar por ahí es un crimen. No sería... No. No pasaría por ahí. Si a mí me lo dicen y yo tuviera el poder, digo, bueno, al tipo que privatizó lo meto en cana. Si me toca llegar al poder, lo meto en cana. No se puede privatizar la energía sin ninguna contraprestación, no podemos volver a los 90 en eso. Cuando el Estado no sabía cuáles eran las reservas que había de petróleo y de gas, porque había privatizado YPF y gas del Estado y le escondían los números. Claro. Eso es soberanía energética básica. Vos me digas, bueno, pero en Norteamérica las empresas son privadas. En Norteamérica el Estado y las grandes corporaciones son una sola cosa. Claro. Y hay una puerta giratoria que hace que un funcionario del Estado pase después por las corporaciones y uno de las corporaciones vaya al Estado. Exacto. Es capitalismo monopolista de Estado. En Argentina eso no existe. Es otro modelo. Bueno, ¿hacemos Vamos. algo de referencia a las declaraciones de Caputo, las primeras declaraciones? Las primeras declaraciones de Caputo. Yo dividiría en dos grandes números las medidas que dio el ministro de Economía. Unas tienen que ver con el tema estatal, donde en general entiendo que muchos no vamos a entrar en colisión con muchas cuestiones, salvo obviamente ATE, UPCN, los gremios estatales que están viendo la posibilidad de perder empleados. Pero, por ejemplo, no renovar los contratos laborales del Estado con menos de un año de vigencia. Ahí entra mucho tipo, en los últimos días de la gestión anterior, Sí. como para arreglar situaciones de la política. Que estaban pendientes. ¿no? Que estaban pendientes de la política. Sí. La suspensión de la pauta publicitaria por un año. Eso es relativo. O sea, a ver, uno como periodista diría, no quiero que me toquen la pauta porque es un ingreso. Es un ingreso, ¿es cierto? Dejemos de lado esas cuestiones, porque en general el resto de la población va a decir, no, si cortamos todo, a ustedes también hay que cortarle, y tienen razón en ese aspecto. Pero hay una pauta publicitaria que tiene que ver con que el Estado realiza, por ejemplo, campañas que pagan los medios, campañas de distintos tipos. Exacto. Información que la gente tiene que saber. No podés cortar todo eso. Si vas a cortar el sobre para los ensobrados, está bien, te aplaudo. Sí. Pero las campañas publicitarias hay que ver, porque vos estás haciendo cosas desde el Estado que tenés que, a la sociedad tenés que instruirla sobre determinadas cuestiones que son de incumbencia. Bueno, después, reducir los ministerios de 18 a 9, son los que quedan ahora, y la Secretaría de 106 a 54. Redujo a la mitad. Sí. Decisiones de cada gobierno, qué es ministerio, qué es secretaría, la discusión de si salud tiene que ser ministerio, yo creo que sí tiene que ser ministerio, que educación tiene que ser ministerio, tienen otro realce, pero bueno, las rebajaron a secretaría, decisión de este gobierno. Si les va bien en eso, ¿qué le vas a decir después? Le erraron. Reducir al mínimo las transferencias discrecionales de Nación a las provincias, los ATN, aportes del Tesoro Nacional, que van por fuera de la coparticipación. El gobierno no puede atacar la coparticipación porque eso va claramente establecido para cada provincia y gotea, como lo dicen habitualmente, todos los días, de la Nación a las provincias y en el caso de Entre Ríos de la provincia a los municipios, la parte que corresponda. Pero sí los ATN, que es, te doy a vos para tal obra porque sos del palo. Exacto. Te doy a vos para tal otra obra que no sos del palo, pero negociaste conmigo en el Senado y tus senadores me aprobaron esto. Claro. O te doy a vos porque sos linda. Esa es la historia. Bien. Después vienen las otras cuestiones en las que ahí el plan motosierra ataca sobre la sociedad. Y ahí está el tema crítico. No licitar más obra pública nueva. La idea de este gobierno es que toda la obra tiene que ser privada. Privada, sí. Un gran error conceptual a mi criterio, pero bueno, lo vamos a ir viendo en el desarrollo. Lo que dije recién, de 2.800 obras en ejecución o a punto de comenzar, este gobierno va a reducir ya de entrada 1.400. Las 1.400 a punto de comenzar, que no comenzaron, ¿qué va a pasar? Se pueden judicializar.
Se pueden judicializar y la legislación juega a favor de la empresa que judicializa, en general. Bien. Así que ahí ya tenés un problemita. Ellos pueden decir, no, estamos recortando, pero resulta que después van a la justicia y no recortaste Claro, nada. sí. Pagaste Sí, el sí, doble. sí, sí, sí. Reducir otro punto que va a ir que va a ser un golpe a los usuarios. Reducir los subsidios a la energía y al transporte. En Capital y Gran Buenos Aires eso es multiplicar prácticamente por 10 un montón de pasajes. Ujú. En el interior, donde se paga más, es por lo menos multiplicar por 2, que ya de por sí es grande. O sea, otro golpe al bolsillo. Se van a mantener los planes de seguridad social, pero como los sueldos y los haberes jubilatorios, donde también van a retocar, tienen que ir al Congreso a retocar la legislación que establece el aumento trimestral de las jubilaciones. Obviamente esto se va a hacer con la idea de bajar las jubilaciones, no de ampliarlas. Ujú. La idea del gobierno en general es que el crecimiento de la inflación actual, al cual ellos apostaron con la liberación de precios y que ya está en marcha, con crecimientos del 25, 50, 100% según el rubro en los últimos 7 días, que esa inflación, que puede estar en el orden del 100% en el primer trimestre, en el primer cuatrimestre, que esa inflación licúe todo el gasto público y licúe todos los salarios. Claro. Ahí es donde está el punto de conflicto entre el gobierno y la sociedad argentina, en general, con los trabajadores ya de por sí, con los jubilados seguro que sí, y donde uno empieza a tener que mirar en dos direcciones. Una, lo que hacen las organizaciones representativas de los que van a pagar el pato, los que vamos a pagar el pato, es decir, básicamente CGT, movimientos sociales. Y el otro es lo que va a hacer el gobierno desde los ministerios de la represión, básicamente seguridad. Porque esto cierra poniendo policías en la calle. Y el Ministerio de Defensa viendo si el gobierno puede cumplir con su sueño húmedo, que es poner a los militares en la calle. Como mínimo los quiere poner en la frontera para traer a la gendarmería a reprimir en la calle. Eso ya es un proyecto que venía de Macri. Y que este gobierno, que básicamente es un gobierno macrista, no es un gobierno libertario, por eso tiene tantos problemas en las distintas legislaturas y en el propio Congreso Nacional, la bancada libertaria, con la cantidad de gente que se le ha escapado. Son libertarios puros que están viendo un gobierno conservador, no libertario. Un gobierno de Cambiemos, un gobierno de Juntos por el Cambio, del ala dura de Juntos por el Cambio, el macrismo del PRO. Entonces entran en conflicto con estas cuestiones. Así que bueno, esa es un poco la situación. Las medidas son muy duras. Se apuesta a un incremento de la inflación. Aumentó el dólar al doble, sube a 800 pesos, Sí. estaba en 400. Y lo que se está mirando es que esto puede parecerse, por lo menos en las primeras medidas, el incremento del dólar, el incremento de las tarifas, el congelamiento de los salarios, a lo que fue el primer gran plan de ajuste que se dio en el país, que fue en junio de 1975, todavía gobernaba el peronismo, Isabel Perón, que fue el plan de Celestino Rodrigo. El Rodrigazo, el famoso Rodrigazo. Sí. Rodrigazo, el plan Martínez de Oz del Proceso, el plan de convertibilidad de Menem y el plan Macri del 2015 son los 4 grandes planes de ajuste que acumulativamente nos llevaron a la situación social actual. Más los errores de los gobiernos que no fueron ajustadores en principio, pero que, tipo Kirchner, tipo Alfonsín, Fernández mismo, que no fueron estrictamente ajustadores desde la perspectiva liberal, pero que en la práctica no pudieron resolver los problemas de la macroeconomía sin el ajuste. Y aquí hay una cuestión de fondo para empezar a entender. Vos me decías recién, a ver qué podemos decirle del oráculo a la gente. Con este tipo de medidas de gobierno, de tipo estrictamente liberal, son gobiernos liberales esto, frente a lo que podríamos decir gobiernos desarrollistas, industrialistas, nacionales populares, etcétera, que son los otros tipos de gobiernos.
Lo fue Perón, lo fue Kirchner, lo fue Alfonsín en una primera etapa, Cristina también. Esos son los gobiernos nacional populares o desarrollistas, y estos son los gobiernos liberales. Hay dos perspectivas. O esto sale mal y es simplemente un ajuste que acumula miseria y pobreza, que es lo que básicamente ocurrió en general con todos los gobiernos liberales previos. El plan Rodrigo fracasó, el Rodrigazo fracasó estrepitosamente. El plan de convertibilidad, que fue el más largo y el que más al hueso apuntó desde una perspectiva liberal, estalló en el 2001, 2002. Macri ni siquiera se lo pudo plantear, porque él iba a hacer en su segundo gobierno, si ganaba, esto que se está haciendo ahora. Con la misma gente, Caputo, Bullrich, los mismos que están ahora eran los que él iba a seguir haciéndolo. O es un plan de ese tipo, simplemente ajuste, que va a chocar contra la resistencia de la sociedad ajustada y que en algún momento se cae, o es lo que los liberales vienen prometiendo desde hace tiempo, de que por fin, con un plan de shock, vamos a reacomodar la economía argentina. Su sueño es parecerse a Pinochet. Un periodo muy duro, desde la perspectiva económica lo digo, no desde la perspectiva política. Sí. Un periodo muy duro, después del cual, andando por el camino, se reacomodan los melones dentro de la caja del carro. Pero lleva 15 o 20 años. Nunca se llegó en la Argentina a esos esquemas, porque, y no se sabe si se puede llegar a funcionar, porque siempre el conflicto social ha terminado haciendo caer este tipo de situaciones. La nuestra es una sociedad más compleja. No es una sociedad de un 10-15% arriba y un 80% abajo. Aún en decadencia tenemos un fuerte colchón de clase media que no quiere perder lo poco que le ha ido quedando. La han ido horadando. La clase media, que en Argentina era 2/3 de la población en los años 70, se está reduciendo a menos de 1/3. Sí. Y el plan pretende reducirla a casi nada, dejar el país de la época de los conservadores. Lo dijo Milei en su discurso de inicio. 10-15% arriba con todo el poder, 75-80% abajo, cumpliendo órdenes. Entonces, esa es un poco la situación. O ellos reacomodan el país a la chilena, con una sociedad básicamente oligárquica en dos planos, o en el intermedio, el conflicto social desatado se los lleva puesto. Por eso digo, hay que ver lo que dice la CGT, los movimientos piqueteros, las medidas represivas que preparan Bullrich y compañía, porque ahí está la confrontación que se va a dar. Y al medio, obviamente, toda la discusión ideológica que, sobre todo entre los medios, en las redes sociales, se va a tratar de dar. Yo estoy analizando el hueso del conflicto social. No si Moyano es lindo o si Bullrich es fotogénica. El hueso del conflicto social es ese. La confrontación de intereses entre sectores que tienen que pagarlo y un gobierno que está dispuesto a llevar hasta dónde, la pregunta es hasta dónde, un plan que ellos mismos saben que es muy duro y que siempre están diciendo, nosotros les avisamos. El otro detalle es psicológico. La gente que votó este plan votó diciendo que venga el ajuste, pero que sea para los otros. El aumento de las tarifas va a ser para todos, no para los otros. La caída de salario va a ser para todos, no para los otros. El estancamiento de la economía va a ser para todos, no para los otros. Ese es entonces el punto de conflicto. Volvemos a la historia habitual de la Argentina, la discusión entre los dos grandes polos de poder. El de los poderosos por arriba, el de los oprimidos por abajo, y ese colchón de clase media que queda al medio. En el 2002, el estallido fue tan fuerte porque ese colchón de clase media, que se quedó sin sus ahorros en los bancos, se unió con los de abajo. La cacerola y el piquete fueron uno solo. Ahora está en discusión, pero con una clase media mucho más debilitada y una parte de los que tienen que pagar que votó a lo que hoy está gobernando y que no se sabe cuánto tiempo va a seguir teniendo fidelidad a esta gente. Bien. Clarito como siempre. Gracias, Hugo. Hasta